A este webinar organizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano en conjunto con la Fundación Superación para la Pobreza de Chile y el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Ricardo Montero López. Trabajo en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y voy a estar como su moderador esta mañana. Vamos a iniciar este webinar que lo hacemos en el marco de un programa conjunto que viene desarrollando la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano con las instituciones que nos acompañan en la creación de un modelo de voluntariado profesional juvenil para los territorios rurales de la región SICA, y que en este contexto de crisis sanitaria se nos hace particularmente pertinente reflexionar sobre el aporte de los jóvenes del mundo rural en la atención de la emergencia, de su participación en estrategias de forma colaborativa, asociativa, comunitaria, que nos ayuden a reactivar las acciones que se deben desarrollar en los territorios rurales. Y para eso el seminario de esta mañana. Vamos a contar con 3 expertos de altísima calidad. Vamos a comenzar con don Roberto Harrison, que es el secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano, que nos va, además de dar la bienvenida, a comentar sobre la situación actual en el sector agropecuario en la región, en el marco de la pandemia. Conversará un poco sobre el plan de contingencia del SICA para atender esta emergencia y las acciones que se están llevando a cabo en los países. Seguidamente, don Mario Radrigan, del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile, nos hablará sobre los valores y principios fundamentales de la economía social y cooperativa, un panorama de la economía social y cooperativa en las Américas, nos comentará sobre la juventud, su participación, buenas prácticas y la relación que tiene esta con la economía social y cooperativa y cómo se atiende esto en tiempos de crisis. Finalmente, don Leonardo Moreno, asesor en políticas públicas de la Fundación Superación de la Pobreza, nos dará su visión general del impacto de la pandemia en las Américas, en América Latina y el Caribe, principales desafíos macroeconómicos, sociales y políticos del modelo de desarrollo frente a la pandemia y que sigue post pandemia, y cómo enfrentar desde lo rural el trabajo en las comunidades, en los territorios rurales, precisamente buscando la resiliencia de los territorios. Agradecerles a todos, tenemos más de 150 personas inscritas, ya la participación va por más de 100 en este momento. Como comentaron al inicio, ustedes tienen acceso al chat de preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus comentarios y preguntas ahí. Vamos a escuchar a los 3 panelistas y luego vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas que yo voy a estar moderando. En ese sentido, le doy la palabra para comenzar de lleno a don Roberto Harrison, secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano. Muy buenos días. Un placer estar compartiendo este webinar con ustedes. Como parte de las acciones del trabajo de la SECAP en la región, la tema de juventud y mujeres en los territorios rurales es de suma importancia para nosotros. Los ministros nos han dado ese mandato de mejorar la situación de los jóvenes en los territorios rurales. Claramente, la pandemia global del COVID-19 nos da una nueva plataforma para llevar estas acciones más allá de lo que estamos haciendo. Me parece que claramente hay una oportunidad para ampliar o mejorar la integración entre las instituciones, así como las instituciones regionales entre el sistema de integración.
claramente también nos da una oportunidad para hacer una mejor plataforma de digital marketing a los productos de que están trabajando los jóvenes, y también usando tecnología, innovación y tecnología para como una plataforma de mejoramiento de los productos o bienes y servicios que están haciendo los jóvenes hoy en día. Claramente nosotros seguimos con el plan de trabajo que construimos y fue aprobado por los ministros del CAC. También pensamos de que más allá de estar en este tipo de situación, usando reuniones virtuales, hay un espacio o tenemos que hacer un espacio para ver cómo llegamos o cómo nos acercamos a los jóvenes en este tiempo, porque pensamos que quizás estamos hablando mucho por este medio, pero nos falta quizás llegar a los jóvenes que ahora más que nunca necesitan una mejor orientación, una mejor asistencia, más allá de lo que estamos usando en la plataforma virtual. Así que les doy de nuevo una bienvenida y todo éxito en este webinar. Sí, mi presentación va a ser en 3 partes. Voy a ver la situación actual del sector agroalimentario en la región. Hay que destacar la importancia de agricultura, y quizás agricultura familiar, siendo un sector muy importante para la seguridad alimentaria y nutrición. Según el informe de la FAO, el pronóstico para la producción y reservas de alimento en general es positivo, y esto lo hemos visto por medio de informes, por medio del ICA, perdón, pero también pensamos que las disrupciones al comercio internacional agroalimentar pueden tener severos impactos en la región. Las amenazas internacionales son la volatilidad de precios internacionales de commodities, y eso ya lo estamos viendo en los países. Los precios están ya aumentando, subiendo más y más, y la variación de los tipos de cambio por medio de las recesiones que se están pasando los países hoy en día. En términos de las amenazas a la oferta, reducción de mano de obra por el caso de falta o las restricciones que nos prohíbe estar moviendo entre fincas y entre las comunidades. Hay disrupciones en la logística de productos agroalimentarios internas y externas, en la obstrucción de pasos fronterizos, puertos y retrasos en aduanas. Claramente todos los países de la región SICA han cerrado sus fronteras, así que no hay esa movilidad, o quizás también viéndolo como una oportunidad de tener o mejorar en ese tiempo la venta de productos regionalmente. La volatilidad de precios internos, políticas externas que restringen exportaciones agroalimentarias, aranceles o sanitarios. En términos de amenazas a la demanda,
hay interrupciones en el acceso al producto, hay reducción del poder adquisitivo, decremento económico, desempleo y aumento de la pobreza y desigualdad. Paso, como parte de la estrategia de la sistema, los presidentes de la sistema aprobaron un plan de contingencia regional contra el COVID-19. Paso. Hay este plan de contingencia fue aprobado por los presidentes a mediados de marzo y tiene como principalmente 3 ejes centrales. Una eje de salud y gestión de riesgo, comercio y finanzas, seguridad, justicia y migración. 2 ejes transversales, comunicación estratégica y gestión de la cooperación. Claramente, los ejes son muy importantes para darle seguimiento al trabajo de las varias secretarías que ya estaban trabajando y también dando o viendo las oportunidades o reorientar quizás las acciones que están apoyando la cooperación internacional. Paso. Este plan pone especial énfasis en garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria y nutrición de la población SICA, así como medidas orientadoras para minimizar los impactos económicos y sociales de la crisis generada por la pandemia. Acciones tomadas en los países del SICA. Un aspecto positivo es que hasta el momento las interrupciones en el suministro de alimentos han sido mínimas y muy puntuales debido a que el funcionamiento de los mercados se ha mantenido relativamente estable de acuerdo a la FAO. En medio de ello, se puede reconocer la intervención de los países de los 2 grandes bloques de acción. Paso. Medidas económicas, comerciales orientadas a los mercados locales. Primero es facilitar al máximo la operación y logística del abastecimiento de alimentos, pese a la reducción y regulación de movilidad interna, por medio de planes de movilidad, salvoconductos, flexibilización en trámites administrativos, activación de protocolos sanitarios más rigurosos en eslabones de la cadena, control y prevención de especulación y monitoreo de precios. Aquí, en este aspecto, el ICA ha creado una aplicación para monitorear la oferta de demanda de productos producidos en la región. Se espera de que pueda haber un intercambio por medio de la plataforma gobierno o ministerios a ministerios, identificar o activar mecanismos alternativos de mercado para asegurar abastecimientos, almacenamiento y compras públicas de alimentos, flexibilización de cobros y recaudaciones con incentivos tributarios y fiscales, simplificación o facilitación de operaciones de importación o exportación. En términos de acciones enfocadas en garantizar la protección social, la ampliación de los programas de transferencias monetarias y generación de nuevos instrumentos para garantizar el ingreso mínimo de los sectores más vulnerables, mantenimiento y adaptación de los programas de alimentos escolares, entrega de alimentos, bonos, subsidios de alimentos y compras públicas enfocados a pequeños productores. Paso. Sí, ahí termino con mi presentación.
Gracias, don Roberto. Bien, entonces, después de conocer el panorama de la región SICA, tanto del sector agropecuario como del plan de contingencia en su sentido más amplio, pasamos la palabra a don Mario Radrigan, director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile, para su presentación. Bueno, muy buenos días a todas y a todas. Muy contento por la invitación de participar en este seminario virtual relativo a los temas de la pandemia que afecta a todo el planeta y que tiene algunas consecuencias todavía muy complejas de poder evaluar en su permanencia y su impacto. Y muy agradecido a los organizadores, al SICA, a la Fundación de Superación de la Pobreza, y mi presentación va a estar centrada en las temáticas que vinculan el ámbito de la juventud y la economía social y solidaria, con un foco en el ámbito rural. Y en este sentido, vamos a mirar rápidamente algunas orientaciones de valor y principios que son fundantes de la economía social y solidaria, el panorama de la economía social, solidaria y cooperativa en América y en el mundo. Y después vamos a profundizar en los temas de la relación entre juventud y economía social y cooperativa, en buenas prácticas que hay en este ámbito hoy día en el mundo, y con énfasis en América Latina, y después en el ámbito del desarrollo rural en los contextos de crisis. Para ir muy rápido en esto, pero siempre es importante hacer claridad que la economía social y solidaria es parte de un tercer sector que está entre lo que conocemos de economía pública, tradicional, y economía privada de carácter capitalista clásica. Estas son las organizaciones de la economía social y solidaria. Se les caracteriza y se les presenta siempre en base a 6 atributos principales. El primero de ellos es la primacía del ser humano por sobre el capital. En este caso, los recursos que cualquier organización pueda disponer, cualquier organización de la economía social y solidaria, son un medio para conseguir un fin que ha sido definido por las personas vinculadas estrechamente con mejorar su calidad de vida y su bienestar, satisfacer una necesidad o un problema. Por lo tanto, aquí lo central es el desarrollo integral del ser humano, y los recursos que se pueden aplicar para esto son un instrumento y no una finalidad en sí misma. El segundo criterio, cuando nos encontramos frente a una organización de la economía social y solidaria, es que son organizaciones democráticas en donde las decisiones se toman por la base de sus asociados. ¿Ah? Aquí prima el concepto, prima el criterio de la democracia económica. Estamos muy acostumbrados en el mundo actual a hablar de democracia política, las elecciones a nivel nacional, regional, comunal, pero no estamos tan acostumbrados a hablar de democracia económica. La economía social y solidaria lo que pretende es que todos seamos partícipes activos del desarrollo económico, ejerciendo un rol y una actividad central para ello. Hay una conjunción, en este caso, de los intereses que hay entre las personas, los socios, la comunidad y el bienestar general. También está el criterio de que estas organizaciones propias de la economía social tienen que ser siempre organizaciones autónomas de poderes públicos o de terceros poderes. Y también aplica a esto la inversión o la reinversión
de los excedentes que se genera en la finalidad propia de la organización, o también de manera proporcional en cuanto los socios hayan participado en su funcionamiento, ¿no? Esta es una declaración mundial que lleva lo que hoy día es la Confederación de Economía Social de la Unión Europea, pero que ha sido popularizada, ha sido extendida a nivel mundial. Muy rápido en esto, ¿cuál es el panorama internacional de la economía social y solidaria? Fijémonos en estas cifras: 1.200 millones de socios de cooperativas en el mundo, 400 millones de socios de mutuales, más de la mitad de la población del planeta es parte de una organización o recibe bienes o servicios. Las familias, más de la mitad de la población del mundo hoy día es beneficiario de las organizaciones de la economía social. Solamente en dos de sus representantes e integrantes, que son las mutuales y las cooperativas. Por lo tanto, hay que hacerse la idea de que esto es relevante. Más de la mitad de la población del planeta hoy día recibe un bien y un servicio proporcionado por cooperativas y mutuales, de las cuales son sus propios dueños, sus propios gestores. Cuando uno lo mira así a nivel general, una de cada 4 habitantes de Estados Unidos es socio de una empresa cooperativa, 4 de cada 10 en Canadá, 1 de cada 2 en Singapur, 180 millones de socios de cooperativas en China, 239 en India. Y por lo tanto, esto es relevante para el funcionamiento del día a día. Probablemente no se nota en los medios de comunicación, no hacen una aparición muy importante en los medios de prensa, en la televisión, pero está ahí funcionando día a día. Más más de 260 millones de personas hoy día son socios de una cooperativa en el sector agroalimentario. Y por lo tanto, yo refuerzo aquí esta idea, este planteamiento: estamos frente a un actor relevante, frente a un actor importante, al cual muchas veces los líderes de opinión, las autoridades públicas, políticas, los gobiernos, los congresos, no le otorgan el rol y el peso que tienen, pero están ahí día a día, no como una utopía, sino que como una realidad, resolviendo los problemas de la gente real. En el planeta existen muchas organizaciones de la economía social y solidaria, millones y miles de millones se benefician de sus servicios. Ahora, cuando uno hace un aterrizaje y una mirada en el foco de la juventud y su relación con la economía social y cooperativa, vamos a ver algunas buenas prácticas. ¿Cómo está esto? Simplemente mencionar rápidamente que hay una organización mundial que es la Alianza Cooperativa Internacional, que es la Confederación Mundial de Cooperativas, por decirlo así, que tiene ya funcionando hace varios años, pero lo ha potenciado en los últimos años, un programa orientado a los jóvenes, orientado a que los jóvenes se empoderen de su rol en el desarrollo del movimiento cooperativo, y se empoderen gestando sus propias cooperativas, como también ocupando el lugar que les corresponde en las estructuras de gobierno y dirección de las organizaciones ya existentes. Este es el programa de la Alianza Cooperativa Internacional orientado a la juventud. Esta organización es la que representa a las cooperativas en los 5 continentes. Hoy día su presidente, el presidente actual de la Alianza, es una persona latinoamericana de Argentina, Ariel Huarco, y por lo tanto es una de las personas que ha ocupado este puesto, este lugar a nivel mundial, uno de los 2 latinoamericanos que ha sido presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Tenemos aquí temas importantes en la relación entre juventud y economía social y solidaria. El recambio generacional es importante en las organizaciones de la economía social y solidaria. Para los jóvenes también se les hace más fácil el uso de las tecnologías. La innovación también muchas veces pasa por los jóvenes en relación a sus propios
emprendimientos. Y también hay que tener en cuenta que en esta relación entre juventud y economía social y solidaria, hay una necesidad de la mirada de los jóvenes. Los jóvenes hoy día, niños y jóvenes, miran el mundo de una manera distinta a como la vemos los adultos. Tienen una percepción distinta sobre los problemas que les aquejan como personas, como familia, como comunidades, como países y como planeta. Tienen menos prejuicio, están más atentos a lo que pasa a nivel mundial, y por lo tanto este mundo que es diferente para nosotros, evidentemente diferente a como era 20, a 30, 50 o 100 años atrás, para los jóvenes este es su contexto, y por lo tanto estos desafíos requieren una mirada de los jóvenes. Hay también temas que son relevantes en términos de ejemplos. Por ejemplo, temas de emprendimiento. Esta es una iniciativa de empleo joven que lleva adelante la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de España, que es COSETA. Una opción preferente por los jóvenes, ver que los jóvenes puedan ser parte del movimiento cooperativo, en este caso del cooperativismo de trabajo, que genera empleo y que genera mejores ingresos para la gente, creando sus propios emprendimientos de carácter cooperativo. También tenemos una actividad que es muy importante y que muchas veces dejamos de lado, que es la relación entre el mundo de la economía social y solidaria, el mundo cooperativo, como una de sus expresiones privilegiadas, y el mundo de la educación. Esta es la plataforma del partenariado, digamos, de la asociación entre el Movimiento de Economía Social de Francia y el Ministerio de Educación de Francia en todos sus ámbitos, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Muchas veces hay que aprender a cooperar, hay que aprender la solidaridad, y eso pasa por las escuelas, pasa por las universidades, pasa por los institutos de educación, y por lo tanto ahí hay que hacer un esfuerzo importante, como por ejemplo hoy día lo hace Francia con este partenariado, esta asociación entre el mundo de la economía social y el mundo educativo. También muy importante, este es parte del sitio web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Desjardins, el movimiento cooperativo de Desjardins en Canadá. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Un tema de gobernanza, un tema de abrir a los jóvenes la participación directa en las decisiones de esta cooperativa, esta federación de cooperativas que tiene 7 millones de socios, ha constituido un consejo de administración joven. Todas las decisiones que toma el consejo de administración regular de esta gran empresa tienen que ser revisados en el ámbito de su consejo de juventud. Ese consejo de juventud se elige también entre los socios que tienen entre 18 y 35 años, y por lo tanto no es llevar a un joven, a una joven promesa, a una persona de recambio, una persona en los cuerpos directivos, sino que tener un cuerpo estable que permita, digamos, el relevo generacional, pero también que permita escuchar la voz y tener la visión de los jóvenes en las decisiones de empresas tan importantes como esta, que es el primer banco cooperativo, es la primera instancia de servicios financieros de Quebec y el quinto banco de Canadá. Y ahí están los jóvenes participando. Ahora miramos esto desde el punto de vista de la juventud, economía social y solidaria y el desarrollo territorial en estos tiempos tan complejos que vivimos y que podemos apreciar todos los días simplemente viendo los medios de comunicación, prendiendo el televisor, viendo redes sociales, en este campo de crisis. Y aquí una primera constatación: las entidades de la economía social y solidaria son resilientes y muchas veces se potencian en contextos de crisis, incluso muchas veces han surgido en contextos de crisis. Simplemente basta recordar que la primera cooperativa moderna, la primera cooperativa que uno tiene referencia de éxito es de mediados del siglo XIX en Inglaterra, en la localidad de Rochdale, en
pleno apogeo de la revolución industrial, en pleno apogeo de los problemas del mundo del trabajo, del mundo obrero, por tener una vida digna y una mejor calidad de vida. Y lo que hicieron estos pioneros en esta localidad de Rochdale, cerca de Manchester, fue, como se dice vulgarmente, tomar el toro por las astas y crear su empresa de consumo. Era una cooperativa de consumo. Y las distintas crisis, los distintos momentos que ha pasado la humanidad, muy complejas, guerras mundiales, epidemias, conflictos políticos, bloques antagónicos, han tenido siempre a la economía social y solidaria como un fondo de reserva, una capacidad de la gente de buscar lo mejor de sí a través de una actividad de ayuda mutua, solidaria, participativa, para enfrentar los problemas del día a día, los problemas que podemos tener por falta de vivienda, por falta de educación, de empleo, de posibilidades de comercialización agrícola, etcétera. Es la gente la que desarrolla, se empodera y desarrolla sus propios emprendimientos de manera resiliente, de manera autogestionada. Un ejemplo muy interesante de generación de empleo es la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, en España, un programa especial para los jóvenes que se llama Agroalimentadores. El tema es la alimentación, el tema es la calidad de vida, el tema es también ser capaz de ganarse la vida y quedarse en el campo y desarrollar el campo en base a una acción solidaria. Aquí tenemos un programa específico que está en el ámbito de esta Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la región de Navarra, que es muy activa y que permite dignificar a los jóvenes en el campo a través de sus propios emprendimientos. Y buscar esta identificación y esta capacidad de mantener los territorios rurales de forma integrada sin proceso de despoblamiento. Y esto también tiene que ver con esto de Uruguay, el movimiento Juventud Agraria, de empoderar a los jóvenes, generar el espacio y tener sus propias posibilidades de llevar adelante sus iniciativas. Y esto es un movimiento, es la posibilidad de que los jóvenes ocupen un lugar. Esto parte del año 32 en Uruguay, se mantiene hasta el día de hoy de manera muy activa y es la manera en que los jóvenes puedan tener su propio espacio de manera activa, pero que también equilibre la necesidad de cambio, la necesidad de tener una mirada nueva, una mirada muchas veces disruptiva de lo que han sido las prácticas tradicionales, pero engarzando con lo que es la trayectoria del movimiento agrario, en este caso del Uruguay. También muy importante y que no se nos puede olvidar, claramente, muchas veces se nos olvida, pero la mitad de la población del mundo, quizás un poquito más, son mujeres. Y las mujeres tienen una particular manera de hacer las cosas, una particular forma de mirar el mundo y de resolver los problemas. Por lo tanto, cuando hablamos de juventud y hablamos de desarrollo rural y hablamos de enfrentar las crisis, la mirada de la mujer es fundamental. Las cooperativas agrícolas, las cooperativas del mundo rural, las organizaciones de la economía social y solidaria del mundo rural necesitan la participación de la mujer. Cuando está comprobado, está estudiado, está investigado, pero muchas veces se nos queda esto olvidado, que cuando las mujeres lideran, cuando las mujeres tienen un rol protagónico, y las cosas funcionan mejor. Y las cosas se centran mejor en la realidad cotidiana y en una mirada integral, pensando en el bien común. Y por lo tanto la igualdad de género es fundamental a la hora de impulsar iniciativas en el mundo rural, en el mundo de la juventud rural. Y finalmente, medio ambiente. Esto también es una campaña de la Alianza Cooperativa Internacional. El medio ambiente hoy día es muy sensible en el planeta. Cumbres de la Tierra, crisis ambientales, movilización por los derechos hídricos, del agua, la conservación de las especies, etc. Este
ámbito del medio ambiente es particularmente sensible a los jóvenes y es particularmente sensible, pero no exclusivo, del mundo rural. Y por lo tanto aquí hay una mirada y una sinergia que hacer, y esa sinergia también está en el marco de las plataformas que se han acuñado a nivel mundial para vincular la economía social y solidaria del movimiento cooperativo con los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí hay una plataforma muy activa en donde los más de 2,5 millones de cooperativas del mundo están comprometiéndose con este desarrollo sustentable. Y por lo tanto hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, y hay un campo enorme para potenciar la calidad de vida, el bienestar, pero también la necesidad de un espacio propio para los jóvenes en el mundo rural, más aún en estos contextos de crisis, en estos contextos en donde se ve muy tenue la luz al final del túnel, pero al final vamos a salir de esto, y una manera para salir mejor preparado y mejor con una semblante distinto es empoderar a la gente, es empoderar a los jóvenes para un desarrollo rural más inclusivo, más equitativo en base a la economía social y solidaria. Eso es por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Mario, por contarnos sobre los principios fundamentales de la economía social y el panorama que tenemos actualmente en las Américas, en el mundo en general, el peso, pero además el valor que tiene la economía social y cooperativa. Agradecerle a los participantes. Tenemos 158 personas conectadas en este momento. Es un excelente número de participantes. Tenemos gente de todo Centroamérica, Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Tenemos un grupo importante de Chile. Tenemos gente de Uruguay, de Paraguay, México, España, Canadá, Puerto Rico. Realmente muy rica la participación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Le damos ahora la palabra a don Leonardo Moreno, asesor de políticas públicas de la Fundación Superación de la Pobreza, para su presentación. Muchas gracias, Ricardo. Quiero compartir con ustedes una presentación general en términos de tratar de explicar algunos fenómenos, pero también después ya caer directamente en alguna posibilidad de pensar algunas soluciones. Creo que Roberto y Mario ya han avanzado bastante en ese camino y nos van mostrando, ¿no es cierto?, derroteros claros por donde podríamos ir avanzando. Lo primero que quiero señalar es que le puse a esta pequeña exposición de 20 minutos la encrucijada de la sindemia. La sindemia es un término que creó Merrill Singer, un científico bastante connotado, y que trata de explicar cómo pueden superponerse, al igual que la desigualdad, diversas epidemias. Él habla de unas epidemias globales, ¿no es cierto?, que están formadas por la mala nutrición, por la obesidad y el cambio climático. Hoy día estamos enfrentados a una nueva sindemia en la cual se nos cruzan, ¿no es cierto?, por un lado el cambio climático, las profundas desigualdades entre nuestros países y, por cierto, el grave problema, ¿no es cierto?, que nos está trayendo esta pandemia del coronavirus. Entonces me parece interesante el poder entender esto de una manera más sistémica y poder hablar de sindemia, ¿no es cierto?, más allá de algo muy puntual. Quisiera, en primer lugar, dar algunas cuestiones, algunas consideraciones iniciales que ya de alguna manera Roberto también tocó. Primero, algunas proyecciones generales en términos de señalar que se va a producir una mayor contracción de la actividad económica en la región de América Latina, que es la más grande que nunca haya existido. Se calcula que vamos a caer en un menos 5,3% de crecimiento. Ello es mucho más grave y es la primera vez que caemos a esos niveles. Incluso estas cifras son mayores a las del año 1914, cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial, y las del año 1930, post, ¿no es cierto?, crisis de Wall Street, la gran recesión que conocimos durante el siglo XX. Entonces estamos en un problema tremendamente complejo, donde además se suma un desaceleramiento mundial previo que venía marcado particularmente en nuestra región con crecimientos muy bajitos a nivel económico.
Esto, a juicio de la CEPAL, está produciendo o va a producir durante el año 2020 más o menos un aumento de unos 4,4% de pobreza, de mayor pobreza. Lo que estamos hablando es de 29 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales al menos 12 millones van a estar en la extrema pobreza. Estamos hablando entonces de 12 millones que ni siquiera van a tener los recursos suficientes para poder, ¿no es cierto?, satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Estamos, como les digo, entonces en una situación bastante compleja. Hay 5 elementos que la CEPAL también ha identificado que como los caminos o los canales a través de los cuales se ha transmitido a América Latina las consecuencias de este virus. Creo que, perdón, ¿está bien la cámara? ¿Se ve bien? Perfecto, Leonardo. Perfecto, seguimos, sí. Quiero decir entonces que hay 5 grandes canales por los cuales, y ya también Roberto hablaba algo de esto, ¿no es cierto?, que están influyendo en la crisis que estamos viviendo particularmente en América Latina. Lo primero es la reducción del comercio internacional, que es bastante evidente, ¿no es cierto?, particularmente en el caso de China, que es el gran productor de muchas de las materias primas que produce en nuestro continente. En segundo lugar, la caída de los precios de los productos primarios, que también Roberto ya lo mencionó. En tercer lugar, una intensificación de la aversión al riesgo, que tiene que ver fundamentalmente con aquellos grandes centros financieros que son los que nos prestan los recursos a América Latina y a nuestro continente en general, también incluyendo el Caribe, y que se complican cuando estamos en estas condiciones de riesgo. Y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Marco en un color verde 2 elementos que son muy particulares para la región de Centroamérica. Me refiero a la menor demanda de servicios turísticos, porque la composición del PIB de los países de Centroamérica, los servicios turísticos ocupan un lugar muy importante, y en segundo lugar, algo que también nosotros podemos ya saber, que es una reducción importante de las remesas que se reciben en la subregión centroamericana. Entonces tenemos de estos 5 caminos por los cuales ha transitado esta crisis, estos 2 que golpean particularmente fuerte a Centroamérica. La menor demanda de servicios turísticos y por otro lado una reducción de las remesas que normalmente se reciben. Frente a ello, algunas propuestas que puedan surgir, ¿no es cierto?, nos hace pensar en un mundo post-COVID-19 que tiene que tener algunos elementos y que yo creo que están a la base de cómo vamos a tener que enfrentar esto. Lo primero es que la globalización es difícil que se detenga, pero sí tendrá, de acuerdo a los distintos análisis, particularmente Naciones Unidas, va a tener polos más específicos. ¿De qué polos estamos hablando? Polos que todos conocemos, ¿no es cierto?, pero que se van a especificar mucho más por su poder. Por un lado, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Son 3 polos que, si bien la globalización va a mantenerse, van a estar fijando no solo las pautas políticas que tenemos en el mundo, sino que también fuertemente todo lo que significa el intercambio comercial. Un segundo elemento es que nosotros en América Latina, por cierto en Centroamérica, tenemos una elevada dependencia de productos procesados importados. Nosotros sabemos perfectamente bien que, de acuerdo a la teoría, ¿no es cierto?, de las ventajas comparativas, lo que hicimos fue ir evolucionando, o me atrevería a decir involucionando, a una exportación de bienes primarios. Por lo tanto, fuimos desindustrializando una débil, ¿no es cierto?, industrialización que teníamos en el continente, pero que hoy día está prácticamente en el suelo. Esto hace que tengamos esta dependencia tan elevada, lo que evidentemente hasta aquí podíamos entender muy bien en términos de estas ventajas comparativas. Ahora las cosas se complican bastante más. En tercer lugar, estamos frente a un problema que cualquier cosa que podamos hablar en este seminario o en cualquier otro, si no existe una voluntad crediticia que alivie a los países que están altamente endeudados, la verdad es que los pagos de la deuda no serán posibles. Estamos acostumbrados que algunos de los países de nuestro continente se atrasen muchas veces en los pagos de la deuda. Hoy día, el golpe que produce el coronavirus y esta sindemia, evidentemente va a golpear a muchas economías. ¿Cuál es el gran problema? Es que esto no soporta una mayor presión fiscal en los países. Nosotros no tenemos capacidad fiscal para hacer frente a esta crisis y además poder cumplir nuestros compromisos externos. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tener necesariamente
facilidades crediticias para poder enfrentar lo que muchos países tenemos como un alto endeudamiento. De alguna manera, aplazamos o condonamos parte de esta deuda. Hablar de otra cosa va a ser extremadamente complejo. Y por último, creo que va a ser más que nunca fundamental el papel de la cooperación internacional. Una cooperación a la cual ya de algunos países, por ejemplo, el caso nuestro de Chile, graduado, ¿no es cierto?, con criterios bastante, diría yo, cuestionables, pero aún así habíamos visto a la cooperación internacional un poquito más ya en retirada para algunos países. Centroamérica era todavía, ¿no es cierto?, y sigue siendo un lugar de cooperación. Hoy día más que nunca se va a requerir cooperación internacional, no solo en recursos económicos, sino que también en recursos tecnológicos, en recursos humanos, para poder avanzar en cualquier solución que queramos encontrar. Y por último, yo creo que es algo que a todos nos golpea profundamente, pero ahora la cosa se nos complica mucho más. Nuestro crecimiento no es sustentable tal y como está. Por lo tanto, es tiempo de que podamos pensar muy fuertemente lo que denominamos la economía circular, la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir no solo reciclando, sino que ir entendiendo que nuestra economía tiene que cambiar en su norte de una producción infinita y sin límites. La verdad es que esto no resiste más a nivel planetario y esta zoonosis que a lo mejor biológicamente está reducida al traspaso de un animal a un ser humano, nos muestra que en definitiva hemos estado abusando constantemente del planeta y hoy día estamos en una situación bastante límite. Por lo tanto, tendremos que pensar en la economía circular y la sustentabilidad ambiental. Cuestiones que en general están bastante presentes en el mundo rural, más que por supuesto en el mundo urbano. Algunas orientaciones generales que uno vamos pensando, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando en el mundo y cómo salir de esta pandemia, particularmente en el sector rural y pensando en la juventud a la cual me voy a referir más adelante. Primero, frente a esta larga dependencia de productos importados, de productos manufacturados, en donde hemos desindustrializado nuestros países, requerimos de alguna manera u otra diseñar políticas que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas. Tenemos que generar nuevas capacidades en sectores estratégicos. Yo no estoy planteando aquí que nosotros volvamos a una sustitución de importaciones, pero requerimos claramente, como se venían planteando las cosas antes de la crisis y ahora en esta sindemia, vuelvo a ocupar el término que nos plantea el coronavirus junto con las grandes desigualdades, ¿no es cierto?, y las crisis institucionales, tenemos que empezar a pensar el diseño de políticas que permitan tener una capacidad productiva distinta y tener capacidades en sectores estratégicos. Está claro que la crisis productiva, y me atrevo a agregar, cuestión que no está en este PowerPoint, la crisis política permanecerán más allá de la emergencia sanitaria. Por ello, y por nuestra dependencia manufacturera de los países del norte, debemos pensar en proveedores más cercanos a los mercados finales, como pensar en reubicar procesos productivos estratégicos. Piensen ustedes simplemente en lo que ha sido el mercado de las mascarillas en los hospitales públicos. Todos los países en un verdadero, perdónenme la expresión, pirateo, ¿no es cierto?, de productos que tenemos todos que ir a comprar a China porque no hemos sido capaces de tener industria suficiente para aquello. Tendremos que pensar entonces hoy día de qué manera podemos hacer y podemos achicar las distancias que existen en nuestra dependencia manufacturera. ¿Cómo logramos tener proveedores más cercanos a los mercados finales? En este contexto de globalización también, y muchas veces desigual, tendremos también que pensar en una integración regional en lo productivo, en lo comercial y en lo tecnológico. Particularmente en lo tecnológico si queremos hablar de juventud. Hoy día no es posible sostener que los jóvenes van a poder volver a lo rural o les va a interesar lo rural si es que efectivamente no instalamos capacidades tecnológicas suficientes para que sientan que en definitiva aquellas cuestiones que han conocido en el mundo más urbano, de las comunicaciones, de la posibilidad de contar con tecnología suficiente para que pueda utilizarse, ¿no es cierto?, en el mundo rural, va a ser muy difícil poder atraer nuevamente entonces a la juventud ya marcada por características tecnológicas importantes. Algunas pistas para avanzar. Yo creo que tal como podemos incentivar a la juventud con materias tecnológicas, nosotros tenemos que hacer y remirar aquellas formas de vida, ¿no es cierto?, y también la economía que han pasado desapercibidas para todos aquellos que de alguna manera u otra
nos sentimos hacedores de política pública desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde el mundo internacional o también desde el sector político. Yo creo que hay una serie de elementos que en la política pública no tenemos presente en el día a día. Muchas veces las políticas son, y por no decir casi siempre, son tomadas en escritorios, ¿no es cierto?, donde no tomamos en consideración aquellos saberes, aquellas formas en que la gente ha ido resolviendo sus temas más importantes. Esto es fundamentalmente importante en el mundo rural, porque hay ahí una serie de saberes ancestrales que hoy día se plantean con mucha más fuerza y resiliencia frente a lo que estamos viviendo. De alguna manera, las comunidades rurales, lo que estoy planteando, pequeñas ciudades y poblados, han desarrollado estas prácticas de autosustentación, de economía circular, de reparación de la naturaleza, imposibles de pensar en el mundo urbano. Tenemos que volver la mirada ahí, particularmente cuando queremos elaborar política. Las cadenas cortas de mercadeo, los sistemas de cooperación y reciprocidad apuntan precisamente a lo que se nos ha planteado como la necesidad de una mayor integración productiva, comercial y tecnológica. Son precisamente estas prácticas las que nos pueden ayudar a poder avanzar en esta materia. Y por último, la adaptación a un escenario de mayor escasez. Todos y todas tenemos que ya empezar a internalizar de que esto no es infinito y que lamentablemente los ecosistemas están tremendamente dañados. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a este escenario de mayor escasez, particularmente de estos recursos naturales no renovables. El tema del agua, si bien es cierto, no golpea con tanta fuerza a Centroamérica, sí también lo está haciendo a través de todo lo que es el corredor seco. También existen algunos lugares donde es muy complejo y tenemos que aprender a convivir con la naturaleza de una manera distinta y con estos recursos que muchas veces estaban al alcance de todos antiguamente, pero ya no es así. En este sentido, y aquí me tomo de las palabras de mi antecesor Mario Radrigán, es muy difícil poder avanzar en esta línea con criterios de competencia. Aquí lo que se requiere fundamentalmente es un criterio de cooperación, de colaboración. Es extremadamente complejo el poder pensar en un desarrollo sustentable si seguimos pensando solamente con criterio de competencia. Algunas otras pistas: aprovechar la resiliencia de las localidades rurales frente a los problemas de los mercados globales. La verdad es que, ya lo dije, ¿no es cierto?, cómo logramos incentivar cadenas cortas de mercadeo y sistemas de cooperación y reciprocidad, asumir la escasez de recursos incentivando la economía circular, incentivar la asociatividad en una realidad donde el 99% de las empresas en América Latina son micros, pequeñas o medianas. Nosotros no tenemos empresas grandes, entre otras cosas por lo que ya expliqué de nuestra falta de industrialización. El 99% son MIPYMES. Estas MIPYMES concentran además una gran vulnerabilidad laboral. Por lo tanto, tenemos que ir fijando cómo logramos asociatividad para sostener a estas MIPYMES que conforman prácticamente la totalidad de las empresas de la región. Invertir en el sector rural optando por territorios funcionales. Ya no sirve el poder invertir solamente con criterios administrativos. Tenemos que pensar en territorios funcionales donde conviven, ¿no es cierto?, no solo personas, sino que sistemas que son sinérgicos en sí, más allá de lo que hablamos normalmente en términos generales de los países. Aquí caigo derechamente porque estas cosas uno las puede plantear en términos generales, pero tiene que bajar a algún modelo, ¿no es cierto?, que pueda compartir para pensar en cómo hacerlo. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en ruralidad? ¿Estamos pensando en mantener o encantar a la juventud para que trabaje desde la ruralidad? Una ruralidad que conforma más cercano al 40% de la población en Centroamérica. Por lo tanto, nos parece que es tremendamente relevante el poder darle la fuerza que requiere, porque está ahí precisamente uno de los caminos para salir de esta sindemia de la cual vengo hablando ya hace un rato. Primero, aprovechar en este modelo que hemos desarrollado en Chile, en la Fundación Superación de la Pobreza, a través del programa Servicio País, aprovechar la sinergia del trinomio Estado, sociedad civil y sector privado. Me atrevería a agregar también todo lo que significa la cooperación internacional. Si no tenemos este trinomio, es muy difícil el poder avanzar. Este trinomio funcionando sinérgicamente. Priorizar políticas y programas comunitarios por sobre los individuales. Hoy día, la gran tentación es que hoy día solo entreguemos, no digo que no haya que hacerlo, bonos para que las personas tengan un poder adquisitivo mínimo para poder comprar su alimentación. Cuestión necesaria, particularmente en el sector urbano, donde hoy día se está pasando hambre en muchos de nuestros países. Claro que es necesario, pero eso es lo urgente.
tenemos que priorizar en lo importante políticas y programas comunitarios por sobre los individuales para poder avanzar de una manera distinta. Tenemos que vincular los recursos comunitarios con la estructura de oportunidades. Muchas veces todas las comunidades, sabemos, tienen recursos. ¿Cómo logramos que esos recursos puedan vincularse con la estructura de oportunidades? Es algo que de alguna manera está a la base del modelo que nosotros queremos compartir desde la Fundación Superación de la Pobreza, más allá de este seminario, ¿no es cierto? Y dentro de todo lo que significa el programa que siempre que estamos desarrollando para compartir un modelo que podría funcionar en conceptos de asociatividad y de cooperación. ¿Cómo hacerlo? Mediante profesionales que impulsen vínculos significativos con comunidades activas. ¿Qué significan comunidades activas? Comunidades activas significan comunidades que hayan logrado identificar sus recursos, que los hayan podido movilizar, activar, que hayan convertido esos recursos en activos. Lo que permitiría y lo que permite, en el caso de nuestra experiencia, escalamientos asociativos importantes entre distintos actores. A partir de allí, avanzar hacia un escalamiento estratégico que parta por un plan de desarrollo local inclusivo para las localidades, en conjunto con municipios, instituciones aliadas del territorio, el sector privado, el sector público más centralizado, a través del despliegue de experiencias asociativas. La verdad es que pensamos que están dadas las condiciones para poder avanzar en este camino, precisamente porque estamos viviendo esta pandemia inédita en nuestro mundo. Y por último, nos parece que podemos también avanzar y después en un camino, ¿no es cierto?, que tiene que recorrerse, lograr una consolidación estratégica mediante el apoyo técnico de portafolios de proyectos de la comunidad que contribuirían a dar sostenibilidad al plan de desarrollo local inclusivo. Nosotros pensamos que la única manera de sostener a las comunidades, de mantenerlas en una necesaria pluralidad, el mundo hoy día requiere volver a estos conocimientos y saberes que muchas veces despreciamos en el pasado. Necesitamos entender una vez más y de una manera distinta estos niveles de desarrollo que permitan avanzar en algo que, como les digo, es absolutamente inédito y que todos estamos viviendo de una forma bastante difícil y frágil. Por lo tanto, creemos que un modelo de este tipo, donde aprovechemos las oportunidades que están en el sector privado, en el sector público, en el Estado y en la sociedad civil, mediante profesionales que puedan trabajar codo a codo con las comunidades, podemos ir avanzando. Nada de esto es posible si no se dan también aquellas condiciones macroeconómicas a las cuales ya me referí más arriba, y en la cual particularmente me interesaba hacerme cargo de lo que significa la importancia que tiene la cooperación internacional en todo esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Leonardo por este panorama tan interesante. Ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Seguimos con una excelente participación. Tenemos también gente de Uruguay, Paraguay, Argentina. Realmente muy internacional el seminario. Bueno, les pido por favor envíen sus preguntas por medio de la sección para preguntas y respuestas. Voy a comentar algunas de ellas para que los panelistas nos puedan presentar. Me parece muy interesante esta pregunta sobre qué instrumentos se han adoptado en los países para garantizar el ingreso mínimo de los sectores más vulnerables durante esta pandemia. Si se están aplicando estos instrumentos, ¿verdad? Más allá del diseño y de lo que se presentó, si ya conocen alguna experiencia concreta de que estén funcionando algunos instrumentos para garantizar los ingresos mínimos. También nos preguntan sobre experiencias en cooperativismo, proyectos que están desarrollando, experiencias positivas de jóvenes directamente. Sé que se mencionó alguna, pero si se pudiera ampliar en este sentido. Creo que la primera, Leonardo, si podrías contestar sobre instrumentos para garantizar los ingresos, y tal vez don Mario sobre algunos ejemplos de cooperativismo en jóvenes. Adelante. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad es que voy a referirme en términos generales. Nosotros en América Latina hemos desarrollado, a partir de lo que fue en los años 90, diría yo, las orientaciones del Banco Mundial, todo lo que nosotros conocemos como las transferencias condicionadas.
las transferencias condicionadas han marcado las políticas de la región, son políticas más bien de corte individualista, familiar, y que tienen normalmente estas, diría yo, condicionantes que fijan a las personas. Yo creo que esto se ha ido extendiendo. De alguna manera no coincide necesariamente con la concepción de una renta básica universal, que es más bien de carácter europeo, ¿no es cierto?, en el cual por el mero hecho de ser ciudadano de una sociedad se le entrega los recursos suficientes para que las personas puedan hacerse cargo de sus necesidades básicas más importantes. Yo creo que CEPAL, nuevamente, y la cito, apunta a un tema central respecto a lo que estamos viendo hoy día. CEPAL plantea de que cualquiera sea el caso, nosotros tenemos que ser capaces de entregar un ingreso, ¿no es cierto?, a las familias para que se puedan hacer cargo de las necesidades, al menos en la línea de la pobreza. Es muy difícil entregar recursos que no estén en esa línea para hacerse cargo de las cuestiones básicas. Yo incluso me atrevería, siendo tremendamente mezquino, decir que a lo mejor esa línea debiera fijarse en la extrema pobreza en términos de alimentación. Dependerá del desarrollo de cada país cómo hacerlo. Lo que me parece complejo es empezar a hiperfocalizar esta ayuda. Hoy día estamos en presencia de una gran capa de vulnerabilidad de la población. No solamente aquellas personas que están en una situación de pobreza por ingresos muy compleja, que conforman, ¿no es cierto?, normalmente entre el 10 y el 20% de nuestras poblaciones, sino que tenemos cerca de un 40 o 50% de la población extremadamente vulnerable a caer en pobreza. Desde ese punto de vista, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo enorme fiscal, pero vuelvo a decirlo también, con apoyo internacional para poder satisfacer estos ingresos. La forma en la cual se aplicaría, yo creo que los países tienen hoy día suficientes elementos para, y que han ocupado, ¿no es cierto?, en estas transferencias condicionadas para poder entregar estos bonos de manera sencilla. La tecnología nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Y creo que por la experiencia chilena y por la experiencia de otros países, es más razonable que las personas tengan un ingreso disponible que entregar mercadería directamente. Yo entiendo que a veces es más complejo, pero la verdad es que si uno lo mira, la dificultad, no solo logística, sino que también desde el punto de vista de lo que significa la satisfacción de las necesidades, es mucho más razonable que la familia tenga esos recursos económicos porque ella más que nadie sabe cómo efectivamente puede ocuparlos. Me parece que es un criterio también de dignidad de las personas y no tenéis que repartir uniformemente, ¿no es cierto?, alimentos en distintas partes. Insisto, creo que la estructura, la infraestructura que tienen los países hoy día, en base a lo que han sido las transferencias condicionadas, es la base para poder hacerlo. Ojalá no caigamos, como muchas veces hemos caído en nuestras sociedades, en hiperfocalizaciones y tengamos presente que la cantidad de personas que hoy día están en una situación extremadamente delicada, pasando hambre, es una población que necesita un corte un poco más arriba de lo que normalmente hacemos como sociedades. Gracias, Leonardo. Don Mario. Sí, bueno, estoy viendo aquí que hay muchas preguntas muy interesantes, muy desafiantes, pero partiendo por una de las primeras, hay múltiples ejemplos de experiencias de jóvenes vinculados a iniciativas de economía social y solidaria de distinta naturaleza. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante, sobre todo de los organismos que integran y representan al sector, pero también de las políticas públicas de relevar y poner esto en común. Los jóvenes están buscando hoy día alternativas más humanas, más sostenibles, como ya se ha comentado por los otros expositores, que apunte a la preservación del medio ambiente, a la economía circular. Si uno quisiera poner ejemplos, habitualmente estos ejemplos están en dos coordenadas distintas, pero que son complementarias. Una en el mundo de la educación. Hay una cantidad importante de iniciativas de economía social y solidaria y cooperativa en establecimientos educacionales a lo largo del mundo. Simplemente poner un ejemplo, en el ámbito de educación superior existe una federación estadounidense de cooperativas universitarias, que se llama NASCO. Esa federación hoy día tiene 5 millones de socios, que son jóvenes, que administran sus propios emprendimientos en el ámbito de su actividad residencial, administran las residencias de estudiantes universitarios, al igual que lo hacen en Japón y en varios países como Francia.
Eso también se lleva al ámbito de los colegios de enseñanza primaria y secundaria. En Argentina es un modelo clásico, también Costa Rica, en donde la gente, los jóvenes, junto a sus profesores, los niños, incluso de nivel infantil, como es la situación en Río Grande do Sul, en Brasil, ensayan la creación de sus propios emprendimientos de carácter asociativo. Creo que ahí hay un ámbito muy importante que mirar porque hay que aprender a colaborar. A colaborar se aprende, aunque tenemos una cierta carga genética para ello, porque el ser humano no puede vivir sin el apoyo del resto, de su familia, de la comunidad. Ah, ese es un tipo de ejemplo. Y otro ejemplo muy interesante, siempre están en el ámbito del empleo, tanto urbano como rural. Hay una cantidad importante de iniciativas, de emprendimientos de jóvenes a nivel del mundo, tanto en contextos urbanos como rurales, en donde están buscando una mejor calidad de vida en base a sus propios emprendimientos de carácter solidario. Este sitio web que yo mostré rápidamente de la Alianza Cooperativa Internacional en el programa de Juventud, he visto que ya también se ha respondido que se van a poner en común las presentaciones a quienes están participando en este seminario virtual. Se pueden encontrar en ese sitio ejemplos y casos destacados que las propias organizaciones han ido subiendo a esta plataforma para conocer y compartir buenas prácticas. Eso para responder una de las consultas. Gracias a ambos. Bueno, hay muchísimas preguntas. Lamentablemente no creo que podamos atenderlas todas, pero sí me parece interesante. Voy a comentar yo sobre unas particular que nos pregunta sobre plataformas que puedan usar los jóvenes rurales para financiar sus proyectos en la región de los países del SICA. Bueno, el sistema mismo de la integración tiene una red que le llama SICA Joven, donde los chicos pueden participar. Ha habido una serie de seminarios y eventos, y directamente desde el Consejo Agropecuario Centroamericano se tiene un plan de acción para la juventud rural que tiene una serie de proyectos en este momento, como el que tenemos ahora con Chile, pero también financiado por el FIDA. Con la formación de redes hay 3 componentes, que es el fortalecimiento a los institutos de juventud, ministerios de agricultura para el trabajo con jóvenes rurales. A nivel de política pública, se está trabajando en la formación de redes, tanto territoriales como nacionales, para que los jóvenes participen de forma eficiente y efectiva en esos espacios nuevos de política pública, y en la creación de oportunidades económicas, culturales en sus territorios. Precisamente con estas redes estamos trabajando el trabajo de capacitarles para formular planes de acción, proyectos, y el proyecto mismo tiene un pequeño fondo de financiamiento con estas redes específicas. Ahí les invitaría a que nos escriban directamente. Si ustedes no están participando actualmente en alguna de estas redes, que nos escriban directamente para ver si sus territorios están cerca de alguna de las redes para que se puedan incorporar, darles más información sobre estos espacios. A nivel de los territorios rurales, en el marco de la ECADER, que es la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, también estamos financiando algunos proyectos territoriales donde hay participación de jóvenes, y entonces hay algunas oportunidades que podemos compartir. Vamos a seguir con algunas de las preguntas a los panelistas. Vamos a leer algunas de ellas. ¿Hay alguna importante aquí para Leonardo específicamente con relación al servicio país que mencionaba? Y piden dar un ejemplo de vinculación de recursos comunitarios con la estructura de oportunidades. Leonardo, por favor. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Bueno, la verdad es que yo creo que desde el punto de vista de la experiencia del servicio país, tenemos muchas experiencias. Normalmente uno tiende a repetir algunas que son tremendamente icónicas, digamos, en términos de lo que ha sido los recursos de la comunidad. Creo que donde mucho se da esto es en el mundo de los pueblos originarios de Chile. Tenemos experiencias que incluso pueden visitar ustedes en videos que están en la página web de la Fundación
Superación Pobreza. Me parece muy importante que ustedes puedan ver la experiencia relatada por los propios actores. Yo creo que la gran gracia que han tenido estas experiencias tiene que ver con efectivamente movilizar estos recursos, el poder identificar. Nosotros trabajamos mucho con la estructura, ¿no es cierto?, de lo que se denomina el enfoque ABEO, activos, vulnerabilidades y estructura de oportunidades, el poder distinguir cuáles son los recursos presentes en la comunidad. Ustedes pueden ver algunos, insisto, videos que creo que relatan de mejor manera por los propios actores. Hay una participante de Barcelona que dice que le hubiera gustado escuchar a alguna mujer. Yo estaba chateando antes de que me parece que, sí, este foro está un poquito cargado a lo masculino. Pero ya Mario decía también la importancia que tiene la mujer, pero más allá que nosotros hablemos de la mujer, son las propias mujeres las que tienen que hablar. Pero con esto quiero decir que hay una serie de elementos que yo invito a mirar en estos videos, porque ustedes se van a encontrar con mujeres artesanas que logran entender un saber ancestral y que son capaces de poner en valor de manera tal de poder comercializar de manera muy adecuada eso. Van a encontrar comunidades mapuches, comunidades originarias de Chile, ¿no es cierto?, que han sido capaces de pasar de tener un conocimiento, de tener una riqueza enorme como pueblo, a transformar eso en una serie de oportunidades para que la comunidad pueda desarrollarse, a través del turismo, a través de cuestiones productivas. Van a encontrar también experiencias, insisto que creo que lo mejor que yo pueda relatarlas en pocas palabras, ustedes puedan ver, porque hemos hecho ese esfuerzo de sistematización de madereros, ¿no es cierto?, en el sector sur de Chile, donde estaban explotándose, y aprovecho de contestar una pregunta que se hace ahí en el foro, ¿no es cierto?, respecto a cómo avanzar en la en la agricultura ecológica. También puedo hablar, ¿no es cierto?, de lo agropecuario en general, cómo poder avanzar en esas materias. Yo creo que volvemos a lo mismo. Los recursos tienen que condicionarse a que nosotros seamos capaces de tener un desarrollo sustentable, de entender que los recursos son limitados y que por eso tenemos que entonces trabajar con un criterio más asociativo. Creo que hay muchas experiencias, particularmente del sector rural. Creo que tenemos otras experiencias de cooperativas apícolas que han logrado desarrollarse, comercializar de manera corta, pero también larga, ¿no es cierto?, a distancias importantes a nivel de globales, sus productos. Entonces creo que hay una cuestión que mirar con mucho detalle. Insisto, no los voy a aburrir con experiencias particulares. Creo que, por favor, entren a la página de la Fundación Superación Pobreza y vean estas experiencias, porque me parecen tremendamente relevantes, particularmente a la amiga de Barcelona, que dice que le gustaría ver mujeres miembros de cooperativas, ¿no es cierto?, y de estos grupos. Avancemos por esa línea. Hay otra pregunta, y me aprovecho, te pido las disculpas, Ricardo, sobre el tema de qué hacemos en un país tan centralizado como Chile y tan sectorializado como Chile. Nosotros tenemos que avanzar fuertemente en descentralización. Hoy día estamos discutiendo a nivel político, tenemos divergencias, ¿no es cierto?, en el país respecto a las fechas y cuáles son la cantidad de atribuciones que se le deben entregar a las regiones. Creemos que fuertemente las regiones tienen que ser empoderadas con recursos particulares que permitan mirar con adaptabilidad territorial aquellas cuestiones que se requieren avanzar. Por eso que lo sectorial de Chile va a poder romperse, yo no creo que ya mediante grandes cambios legislativos, sino que fundamentalmente cuando seamos capaces de entregar un poder mucho más potente a las regiones. En la mirada regional, en la mirada territorial, en la mirada de estas sistémicas que se tiene sobre el territorio, va a ser mucho más posible entender y entregar un apoyo a lo que se requiere a nivel no solo rural, sino que en general de la sociedad, con un desarrollo mucho más integral, integrado e inclusivo. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante. Don Mario, hay una serie de preguntas, voy a tratar de sistematizar, son como 3 o 4 muy relacionadas que van directamente al tema que usted maneja muy bien, que es el tema de legislación, esquemas para promover esquemas legislativos, ¿verdad? Desafíos en el tema de legislación que está muy relacionado también a estrategias de fomento para emprender la asociación, ¿no? Y considerando la falta de recursos de capital, quizás más hacia acceso, ¿verdad? Donde muchas veces hay programas nacionales de acceso de banca para el desarrollo, de créditos blandos y demás, pero que no están hechos para jóvenes, ¿verdad? Quizá un ejemplo muy básico es, se le presta a una cooperativa o un grupo para que fomente, pero tiene que poner una garantía, esa garantía quizás es un lote,
¿verdad? Una propiedad a su nombre, pero los jóvenes no tienen cosas a su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa adaptación entre qué se debe de hacer en la legislación para promoverlo, qué esquemas de fomento financiero quizá se puedan poner en práctica? Sí, bueno, todos estos temas son muy interesantes y en todo caso, voy a hacer un pequeño paréntesis por una de las primeras preguntas que estaba ahí vinculado a esto. Hay una persona que preguntaba sobre los temas eh, más bien de la visión del ser humano. ¿Ah? Hacia una economía social, era Luis Sandoval, este carácter espiritual. Yo creo que hago aquí un pequeño paréntesis porque yo creo que a la hora de hablar de desarrollo sostenible, a la hora de hablar de economía social y solidaria y de modelos alternativos, yo creo que hay un tema en el fondo de esto que es una visión del hombre. Hay un tema de la visión del hombre y que es antropológico, por decirlo así. Y creo que es muy importante tener en cuenta que siempre estamos frente a una disyuntiva que está también en el día a día de la gente, en el sentido común de las personas. Es esto, si es el hombre el lobo del hombre, si somos egoístas por naturaleza, o también la perspectiva de la ilustración que hablaba del buen salvaje. O sea que el ser humano por tendencia natural tiene una tendencia al bien y que es la sociedad lo que lo transforma en un ser egoísta. Yo creo que siempre es muy importante a la hora de plantearse iniciativas de carácter colaborativa, hablemoslo en genérico, propios de la economía social y solidaria, partir del criterio que el ser humano es un hombre que tiende a la colaboración si el contexto y el medio ambiente impulsa esos comportamientos colaborativos. Y ahí yo lo entronco con el ámbito de la política pública, lo mencionaba recién Leonardo. Estamos aquí en Chile sometidos al tema de la pandemia y estamos desde el punto de vista sanitario y también enfrentando las consecuencias económicas y sociales de manera muy dramática y cada día más preocupante. Pero cuando uno mira las herramientas que se diseñan por la vía de la política pública para hacer frente a la pandemia, son simplemente iniciativas y subsidios y apoyos de carácter individual. Y por lo tanto, la política pública y las políticas públicas en genérico en muchos países están hechas para generar beneficios individuales hacia la gente y por lo tanto las personas, las comunidades, se preparan para recibirlo de manera individual. Y empezamos, por lo tanto, a tener una urgencia de que las políticas públicas en genérico, para poder potenciar el capital social, tienen que hacer un giro copernicano de 180 grados, porque si lo hacen de 360 quedamos donde mí. Y ese giro tiene que ver cómo hacemos una alianza con la sociedad civil y entre ellos las organizaciones de la economía social para potenciar un desarrollo distinto en esta relación de alianza entre política pública. Y muchas veces lo más fácil para una autoridad pública, para un parlamentario, es definir en base a un registro, en base a una base de datos, este beneficio individual para tal persona, para tal niño, para tal joven. Y creo que si hablamos de políticas públicas orientadas a la economía social y solidaria de manera particular, los poderes públicos tienen un rol fundamental de autoaprendizaje y de aprender de las comunidades. Y aquí los gobiernos territoriales, municipios, regiones, provincias, tienen un rol fundamental porque son la cara que enfrenta a las comunidades. Y creo que aquí hay también la necesidad de que esas políticas públicas preserven la autonomía de las organizaciones de economía social y solidaria y no las instrumentalicen, no terminen haciéndole el trabajo al sector público, a lo que no saben, a lo que no comprenden. La relación es de igual e igual. Y una experiencia, veo aquí que hay algunos colegas, y con esto termino,
hay algunos colegas aquí de Chile con los que hemos colaborado que trabajan en municipios. Yo creo que una iniciativa muy interesante, muy prometedora, es que ya en nuestro país, de 340 y tantos municipios que existen, hay alrededor de 25, 30 que han creado programas de fomento de las organizaciones de la economía social y solidaria. Y yo creo que esa base capilar de encontrarse cara a cara en los territorios, como podrían ser también las regiones, como decía Leonardo, tenemos el desafío por primera vez en la historia o en 190 años de escoger los gobernadores regionales en el futuro próximo, y yo creo que esos gobiernos regionales tienen que estar abiertos a establecer políticas de nuevo cuño, políticas públicas de desarrollo genéricas y también específicas de la economía social. Y yo, por último, ahora sí, el tema de financiamiento, el tema de las restricciones, el tema de las garantías que son muy escasas de los jóvenes para poder emprender, yo creo que la respuesta está puertas adentro del propio sector de economía social y solidaria. Hoy día hay una organización mundial que reúne alrededor de 45 entidades que están especializadas en prestar dinero o prestar servicios financieros a organizaciones de economía social. Y ahí se han desarrollado una serie de instrumentos y una serie de herramientas que superan esta brecha de las garantías, que superan porque las vías más bien siempre van como fondos de inversión, en donde las garantías están basadas en tener un buen proyecto, en tener un proyecto sólido y un proyecto que requiere tiempo para madurar, pero al cual se le puede acompañar. Pero yo creo que mucho de lo que tiene que ver con las políticas públicas y mucho de lo que pueden hacer los actores públicos a nivel nacional, también a nivel regional y local, como también en el ámbito de la cooperación internacional, en los procesos de integración, es aprender de las buenas prácticas que están sucediendo hoy día con las personas. Y esas prácticas, cuando van de abajo hacia arriba y se transforman en políticas públicas, van a ser políticas públicas también estables en el tiempo, porque van a responder a realidades y a prácticas concretas de las propias personas. Muchas gracias. Creo que con esto también le contestamos al profesor que nos escribe de Sao Paulo, Brasil, con unas preguntas muy relacionadas. Quizá para don Roberto, que algunas veces ha mencionado algunas estrategias de apoyo a los jóvenes para que se involucren en la agricultura, hay una mención sobre la agroecología que hacen acá en la sección de preguntas y respuestas sobre que la agroecología disminuye la dependencia de insumos externos y fomenta el mercado local, y pregunta sobre instrumentos que incentiven la producción agrícola, evidentemente por el enfoque del seminario, la participación de los jóvenes en la agricultura. Quizá, don Roberto, si nos pudiera comentar. Sí, Ricardo, yo pienso que el desafío quizás prioritario para la región sería cómo podemos reorientar la producción agrícola usando a los jóvenes. Sabemos que claramente la edad del agricultor es mayor de 60 años en la región. Pienso que hay una oportunidad de reorientar los programas de producción agrícola. Puedo usar un ejemplo en el momento que Belice está tratando de crear un programa de futuros agricultores. Creo que ahí hay una oportunidad de ampliar y incluir nuevas acciones, nuevas modalidades de producción. Claramente, una de ellas sería la agroecología. El modelo agroecología claramente requiere un nivel de capacitación, una nueva programa de capacitación para los jóvenes. La oportunidad de ver la informal y formal escuela y el uso de la escuela como parte del currículum para enseñar a jóvenes en los colegios de agricultura y también viendo a los agricultores tradicionales.
Claramente todo esto va a necesitar una nueva perspectiva, crédito, capacitación, nuevos mercados, nuevos oportunidades para vender más allá de la comunidad, más allá del país. Y creo que en unos par de meses creo que Belice ya podrá tener un borrador de ese nuevo modelo de creando una nueva programa, para decir así, para agricultores al futuro. Muchas gracias, don Roberto, muy interesante. Ya estamos llegando hacia el final del seminario. Bueno, en Sudamérica sabemos que están un par de horas adelante, ya casi viene siendo la hora del almuerzo y no queremos atrasar eso tampoco. Entonces, quizá pedirle a los panelistas una última reflexión, algo muy corto para cerrar el seminario. Vamos a hacerlo en orden inversa. Leonardo, por favor, sus conclusiones. Muchas gracias. Quería aprovechar de contestar a Rebeca Garay y a Estefanía Bustos, y con eso hago el cierre, digamos. Primero, Rebeca plantea el gran problema, ¿no es cierto?, que se produce entre salvamos la salud y hundimos la economía, o salvamos la economía y hundimos la salud. Yo creo que vuelvo a insistir en lo que he dicho, planteado hoy día, pero que no es un concepto mío, evidentemente, como planteé, es el de sindemia. Esto tenemos que mirarlo de una forma sistémica. Yo creo que cuando, por ejemplo, entramos en cuarentena, en confinamientos importantes para proteger el tema sanitario, nos olvidamos que la gente muchas veces no tiene dónde estar por los niveles de hacinamiento que tenemos a nivel particularmente urbano. Por eso que es tan importante que el sector rural tiene esa capacidad de resiliencia frente a esta pandemia. En segundo lugar, se nos olvida que la gente, en su gran mayoría en América Latina, tiene trabajos informales. Entonces, necesitamos, para poder salir de esto, mirar esto en conjunto. Esto no es una cuestión que tenga que ser o lo económico o la salud. La vida es una sola y tenemos que plantearla como una cuestión de desarrollo integral. Desde ese punto de vista, tenemos que actuar de una manera tremendamente coordinada para no producir más problemas, ¿no es cierto?, cuando tomamos medidas drásticas como los confinamientos, si es que no tenemos una respuesta adecuada a nivel local, ¿no es cierto?, de cómo resolver los problemas más urgentes de las personas. En segundo lugar, lo de Estefanía, y con esto termino. Estefanía dice, bueno, pues si estas cosas están claras en la teoría, ¿no es cierto?, ¿por qué estas cosas no se aplican? Y yo creo, Estefanía, que en definitiva esto es un problema central de nosotros que tratamos de aportar desde distintos sectores. Sin duda que a lo mejor aquí falta y no está presente el actor político, que es el que toma las decisiones en un país. Sin embargo, yo quisiera volver a insistir en un concepto que parece tremendamente claro que ha planteado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los distintos informes de desarrollo humano. Una cosa es la política, la actividad política, y otra cosa muy diferente es lo político, entendido como la construcción que a todos nos corresponde sobre lo que nos es común. En ese sentido, yo creo que este tipo de seminario, este tipo de foro, aporta a lo político, a poder encontrar soluciones de aquello que nos es común. Y tanto tú como yo, como todos los que estamos en el foro, a lo mejor no tenemos el poder que tiene la política en particular. Pero hoy por hoy sabemos el desprestigio de la actividad política y es importante y fundamental, nuevamente, que se recupere, ¿no es cierto?, esa actividad política de manera razonable, pero también creo que la única forma de lograr eso es que nosotros, los ciudadanos de a pie, aquellos que no conformamos ese mundo de poder, seamos capaces, ¿no es cierto?, de a través de no solo este foro, sino que nuestro actuar cotidiano, el poder instalar esto como un tema de lo político, aquello que nos corresponde a todos hacernos cargo, aquello que también se use como el bien común. Y esa es una cuestión que no solo es teoría, sino que en la práctica. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Hacemos cuestiones, son muy buenas, pero no logran escalar. Ese es el gran problema. Nosotros tenemos que ser capaces de escalar aquellas buenas prácticas que tenemos desde la sociedad civil, desde la cooperación internacional y desde los organismos internacionales. Agradezco enormemente a los organizadores por habernos invitado y haber participado en este interesante foro. Gracias, Leonardo, por sus aportes. Siempre muy claro en su presentación. Don Mario, sus conclusiones. Si es tan amable. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y y por haber compartido, por las preguntas, por la asistencia y solo tres ideas como ideas fuerza para cerrar, de lo más etéreo a lo más concreto. Yo creo que una de las maneras de sentirse parte de un mundo común
es lo que ya se le conoce y ya incluso lo ha empezado uno a escuchar un poco más en los últimos años y meses, es una pedagogía de la empatía. ¿Ah? Es hacer un ejercicio permanente de ponernos siempre en el lugar del otro y de esa manera reconocer todo lo que tenemos en común, todo lo que nos une más que lo que nos separa. Cuando esa pedagogía de la empatía se transforma en acciones concretas, nos es más fácil reconocer que estamos todos en el mismo barco y no que estamos en fronteras distintas. Y esta posibilidad de desarrollar la empatía es un requerimiento y es un requisito para todos, para todos. Y si uno avanza en esto, creo que los territorios son fundamentales. La economía social y solidaria se fundamenta en el comportamiento, en las conductas colaborativas de personas reales, ¿ah? En territorios reales, donde la gente vive. Por eso la diferencia con la forma jurídica emblemática de la economía privada de carácter capitalista, que el nombre es muy curioso, pero también es muy claro, sociedades anónimas, donde el capital va donde es más rentable. Eso no es el corazón, no es el sentido de la economía social y solidaria. Las personas quieren mejorar su calidad de vida donde viven, donde nacieron, donde tienen sus raíces y donde han generado sus procesos de identidad personal y comunitaria. Y por lo tanto hay que poner mucha atención a lo que pasa cotidianamente en los territorios. Hay decenas de miles de buenas prácticas que es necesario reconocer, como dice Leonardo, escalar y también transformar en replicables y en donde la gente pueda aprender no de lo que le podamos decir nosotros necesariamente desde la academia o desde una posición de externa, sino donde los propios dirigentes, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, puedan compartir su sabiduría, compartir su experticia y ver que efectivamente hay soluciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población sin que eso signifique pasar a llevar a los demás, en donde de comportamientos de carácter competitivo, que es lo que yo también habitualmente hablo del salvarse solito, de que yo veo cómo me las arreglo y muchas veces esas soluciones son pasar a llevar al resto. Yo creo que desde la empatía a los territorios, a las miles de decenas de buenas prácticas que hay que escalar y que hay que replicar, estamos con una base para poder tener un mejor planeta, incluso en estos contextos de pandemia tan duros y tan complicados, pero de los cuales tendremos que salir de una forma u otra. Así que agradezco la invitación, agradezco a los asistentes y espero que, bueno, veamos la manera de mantenernos en contacto. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Don Roberto, sus conclusiones, por favor. Bueno, quiero primero agradecer a los 158 participantes que se conectaron a este webinar de experiencias en emprendedurismo rural juvenil, a don Mario y Leonardo por sus perspectivas en la tema, a Ricardo por coordinarlo y poner o darnos la oportunidad de hablar, al portal de SICA por permitirnos hacer este webinar. Reitero mi posición de que primero para incrementar o ampliar las oportunidades para jóvenes en la región, necesitamos ampliar también o estar más serios en el sistema de integración. Tenemos que estar más integrados con todas las instancias regionales y extrarregionales. Pienso que claramente la innovación y tecnología tienen que ser priorizados porque
eso va a ser la nueva modalidad de vender bienes y servicios en la región. El SECAC sigue apoyando, sigue trabajando en los temas de cambio climático, sigue trabajando en competitividad y asociatividad. Claramente, innovación y investigación van a tener nuevas perspectivas para tener nuevas oportunidades a los jóvenes y los productores en la región. De nuevo, quiero darle las muchas gracias a todos. Gracias, don Roberto, Leonardo, Mario, a todo el equipo de CIESCOP, de la Fundación Superación para la Pobreza, por supuesto, los participantes. Con esto llegamos al final del seminario. Nosotros desde las plataformas digitales y redes sociales de la Secretaría del CAC vamos a guindar las presentaciones y a subir la grabación para que puedan tener acceso a la grabación y a las presentaciones todos los panelistas. Agradecerles, manténganse en casa cumpliendo con las disposiciones sanitarias de los diferentes gobiernos. Dame dos. Y que estén muy bien. Gracias a todos.